Muy bien, ahora sí, después de estos pequeños ajustes para estar al día en el programa, en el primer programa del 2025, justamente hoy empezamos este programa, pues como podrán ustedes ver, telefónicamente desajustados porque no le encuentro la parte técnica, pero ya estamos aquí. Y lo importante es que hoy tenemos un programa muy especial para ustedes con muchos temas que estoy seguro van a resultar de su interés, como por ejemplo, hoy vamos a hablar de los incendios y la comunidad de Los Ángeles. Vamos a hablar de Jimmy Carter, Israel, su relación con Israel, los judíos rusos, los judíos americanos y la derecha israelí. Vamos a hablar de la nueva política de Facebook. Vamos a hablar de la filosofía sefaradí de la no historia judía y vamos a hablar de efemérides y de Masada a Israel, la teoría Ashkenazí de la historia que fluye y avanza dentro del judaísmo. Todo esto, pero primero vamos a transmitir nuestro más sentido pésame a Carmen, que hoy no nos acompaña porque falleció su bobe, y la señora Consuelo Solís Olivares, por lo cual lo sentimos mucho, le mandamos un abrazo y esperamos que pronto se recupere y esté con nosotros y que le sea leve Tengan todo esto. pronta Y resignación y que no sepan de vamos a más empezar el penas, Daniel. programa, vamos a escuchar al programa escuchando a Samantha. Tenemos con nosotros a Isaac, a Judith, claro, gracias, y a Samantha. ¿Qué te parece, Isaac, si le das la bienvenida a Samantha y empezamos el programa? Hay que aprovechar que Samantha está en México. Samantha empezó con sus programas de The Voice of the Silence y ahora ya trabaja en Polonia, pero ya dejaremos que ella nos cuente. Y además está casi juntando a los descendientes del área de Lublin, entre las que estamos nosotros, Daniel, curiosamente, y varios más en esas áreas, para una próxima reunión que fue la que le despertó a ella todo este interés, ¿no? Entonces, Samantha, aprovechamos que estás de México vacaciones. Tu mamá quisiera que fuera permanente, pero tú estás ya feliz haciendo tu vida en Polonia. Platícanos, ¿qué onda en Polonia contigo? Hola Isaac, Daniel, a todos, muchas gracias. Espero que me funcione bien porque mi internet está un poco fallando, pero bueno, como Isaac dijo, desde hace 4 años llevamos haciendo los programas y contenido de The Voice of the Silence con Diario Judío sobre el Holocausto, la Shoah, todo eso porque bueno, soy descendiente, ¿no? Mi familia judía de Lublin, en Polonia, y pues que la mayoría fue también, sufrieron el Holocausto. Lo que ahora yo hago, bueno, estudio al mismo tiempo la maestría en estudios del Holocausto, que el año pasado me dieron la beca en Israel, en la Universidad de Haifa, solamente que no, bueno, no pude ir en persona debido a que comenzó la guerra el año antepasado cuando iba a empezar mi programa, pero gracias a eso decidí irme a Polonia, ya que mi familia y yo logramos tener la ciudadanía, pero eso era para hacer yo quería estar en Polonia para hacer unas prácticas profesionales de mi maestría y del tema de la Shoah en algún lugar, ¿no? En algún campo de concentración o algún instituto, algún museo. Y terminé en Brama Grodzka, que se llama Grodzka Gate en Lublin, que yo ya conocí esa institución desde la segunda vez que fui a Polonia con mi familia. Ellos son una institución que recuerdan a la comunidad judía de Lublin, que antes de la guerra eran 43,000 y no queda nada. Son polacos, o sea, no tienen ninguna conexión familiar con la comunidad judía. Son polacos que es muy interesante la historia, ahorita es muy larga, pero bueno, los fundadores eran unos actores amateur en la universidad y el gobierno les dio este edificio histórico que se llama bueno, ahorita se llama la Puerta de Grodzka, pero por siglos también se le llamó la Puerta Judía en Lublin, que era la conexión entre el barrio judío y cristiano. Y justo en ese edificio, los fundadores hicieron un teatro, pero ellos no sabían el significado
judío de ese edificio hasta que investigaron y de ahí se dieron cuenta que no podían seguir normal con su vida y haciendo sus obras de teatro, sino que decidieron poco a poco ir creando este centro donde se documenta, se investiga y se comparte sobre la historia judía de Lublin. Y yo, bueno, hice unas prácticas ahí, pero ahorita estoy trabajando en ese centro. A mí me gusta muchísimo porque yo hago contenido para redes sociales, como también lo hago para mi propio proyecto, que son videos cortos, etcétera, para alcanzar al público, pero también soy guía hay un pequeño museo adentro, una exhibición más que nada, justamente sobre la historia de los judíos de Lublin. Entonces yo también doy el tour por ahí en inglés, en español. En polaco trabajo, pero todavía no doy el tour en polaco porque sí, sí es muy complicado. Pero bueno, sí quería compartir todo eso con ustedes. También, como dice Isaac, estamos buscando si alguien de ustedes eso conoce a alguna familia que tiene ancestros de Lublin o del área de Lublin, porque hay muchos pueblos y ciudades, ¿no? Ahí mismo. También se pueden contactar con nosotros porque hay eventos luego para descendientes de judíos de Lublin. Por ejemplo, el año que viene, en 2026, va a haber una reunión internacional que yo ya he estado 2 veces, que se juntan de todo el mundo descendientes de los judíos de la región de Lublin. Es un congreso, hay muchas actividades artísticas, de investigación, te llevan a los pueblos de donde era tu familia, es muy interesante, muy, muy bonito. Y sí, pues eso es ahorita lo que yo estoy haciendo allá en Polonia, en Lublin. ¿Cuáles son algunos de los pueblos de la región de Lublin? Bueno, son un montón, pero por ejemplo, de donde era mi familia, en polaco se llama Miałżewiec Polacki, pero el nombre más conocido como en Yiddish era Mesrich. De hecho, también de donde era su familia es de ustedes es de Hrubieszów, ¿verdad, Isaac? Sí. Hrubieszów es de Lublin. Hay uno, Białystok, Lubartov. Hay, bueno, son muchísimos, pero todos incluyen como es como si fuera un estado, ¿no? Aunque ahí le Pero el llaman más como famoso de todos es Helm Kern y ajá, y Samos también está ahí. y Sí. Shamus. ¿Por qué son famosos, sabes? No, no sé, mira, es que yo ahorita me estoy enfocando en aprender de Lublin como Porque ciudad, pero o sea, estoy son todavía. famosos porque de ahí venía mi Bobe. Entonces Sí, seguramente por ahí es exacto. famoso y de ahí salió Daniel, entonces por eso deben ser famosos. Helm es famoso porque en toda la literatura en Yiddish, siempre que había alguien tonto, se decía que viene de Helm. Hay obras Ujú. enteras dedicadas a la gente de Helm. La gente de Helm es la que sale en las mañanas a caminar para llegar a Lublin y cuando se acuesta en el camino tiene que poner los zapatos en dirección a Lublin para que al salir el sol no se vayan a confundir y vengan de regreso a Lublin. Y hay todo un cuento de uno al que adrede le voltean los zapatos y regresa a Lublin y escribe y describe cómo es la comunidad de Lublin es idéntica a la de Helm, hasta la gente es igual y lo saludan como si lo conocieran de toda la vida. Y se pasa todo el cuento hablando de lo bonito que es Lublin, porque nunca salió de Helm. Y por eso es muy famoso Helm, obras de teatro, de literatura, Le Maleiche me escribió de ellos, por eso es muy famoso Helm, a lo mejor quieres ahí que te den una, si queda alguien que sepa de eso por allá, que te den una barnizadita sobre los tesoros de Helm. Y Sí, y es interesante, yo no sabía que Białystok estaba también dentro del área de Lublin. Así que bueno, eso hace Landsman, todos los de Białystok, a los de Hrubieszów y a los de Lublin. Los Simet son de Lublin. sí, Son de Pero bueno, Crubiesio, son del mismo pueblo, Daniel. ¿Eh? bueno, Es ok. más, los encontramos en una foto que estábamos con sí. Samantha, con una tía, encontramos a los Simet, algunos de los Simet, en una reunión en México con la familia Eisen, con los Simet, etcétera. Varios de ellos en la misma reunión, ahí del Bund. Pero bueno, Sí, entonces yo estoy en Lublin, ahí estudio en línea la maestría que es en Israel, o sea, soy una mexicana, estudiante en Israel, pero en línea, que vive y trabaja en Polonia.
ahorita. Pero sí, la labor que se hace ahí, yo misma, incluso antes por eso quise trabajar ahí, o sea, me gusta mucho, porque yo no podía creer que había gente que no tiene ningún lazo como tal con los judíos y que están haciendo esa labor desde hace 30 años, hablando como caso particular de la ciudad de Lublin, que ¿Y por qué lo aparte hacen? lo hacen, y bueno, ya expliqué un poquito de la historia, en realidad eso salió como muy natural. Los fundadores solo querían hacer un teatro, ellos no sabían la historia de ese lugar hasta que investigaron y eso se apasionaron, dijeron, es que no puede ser que nadie recuerde a los 43,000 judíos que eran parte de Lublin, de la ciudad, de la sociedad, de todo. No es posible que nadie los esté recordando. Entonces de ahí ellos se agarraron y llevan 30 años haciendo esta labor, que lo hacen también de manera artística. En toda la ciudad, las marcas o monumentos que hay, muchos de ellos también han sido puestos por este instituto. Hay marcas donde estuvo el gueto, como más o menos como en Varsovia, que hay también marcas. Hay algunos memoriales, eso sean, o placas también, ¿no? ¿Dónde estuvo la sinagoga que ya no existe? ¿Dónde estuvo tal cosa? Trabajando con el gobierno local que apoya, o sea, esta institución aparte es una institución que el sponsor, o sea, es el gobierno local de Lublin, o sea, hablando de la ciudad. Entonces, es también muy interesante. Yo he visto también al alcalde incluso participar en algunos eventos. Uno que me llamó mucho la atención y fue el primero que yo estuve de este tipo. Ellos hacen unos eventos que se llaman misterios, que son como tipo procesiones, por llamarlo así, por la ciudad, pero con algún tema sobre la Shoah o la comunidad judía de Lublin. Entonces, en noviembre, que fue el aniversario de la operación de la cosecha, que fue cuando los nazis liquidaron a 43,000 judíos ahí en Lublin, se hizo esta como caminata simbólica alrededor de lo que era el barrio judío. Yo me quedé impactada porque eran como 300 personas polacos de la ciudad, o sea, ya no hay casi judíos, pero los polacos subieron de este evento en Lublin, estoy hablando del caso particular, y era una caminata alrededor del barrio judío, hablando de la historia, recitando algunos poemas, con una música rítmica que todos los participantes hacían con unos palitos, que es como para hacerlos también partícipes de lo que se está haciendo. Yo fui parte le llamaron como coro, que recitamos un poema, ¿no? En polaco de Paul Celan, que era un poeta rumano que habla de fuga de muerte, se llama. Y también yo no sabía, llegó el alcalde también de la ciudad y es muy comunidad local se ha ¿Y no tienen involucrado. nadie que les Sí. enseñe música en yiddish y música klezmer para que sepan qué es lo que cantaban los judíos de Lublin? Pues sí, de hecho en la exhibición hay una grabación cuando la gente pasa y se escucha el yiddish. También algunas personas del centro saben yiddish, o sea, hay un polaco que sabe yiddish, entonces también para traducir cuando se necesita o algo así. Y las veces que yo he ido también a estas conferencias que van a ser el siguiente año, como les digo, en julio, normalmente siempre hay como un taller o convivencia donde se canta en Yiddish y se enseña, pues, lo que un poco, sí. Oye, ¿no es curioso que la gente estén cantando en Yiddish, que estén dando todo esto y no sea nadie judío dentro, o ya hay gente judía que haya regresado a trabajar con esto, o se está integrando Sam, o es simplemente eso? Y la segunda parte, Sam, ¿qué enfoque le dan al holocausto ahí cuando hablan del holocausto y las matan? ¿Qué enfoque le dan? O sea, ¿por qué pasó? ¿Qué dicen de esto? Ujú. Pues de hecho, en toda la institución porque hay está el centro donde se habla de la historia judía y también hay como de la historia local, pero somos como 70 personas trabajando ahí y solamente hay una chica judía que ella vino de Israel hace 10 años y yo, que soy descendiente, ¿no? De judíos, pero todos los demás, que se sepa, no, son polacos simplemente no judíos. Y sobre el holocausto, pues obviamente sí se explica todo, ¿no? O sea, cómo llegaron los nazis,
todo lo que sucedió, como Lublin fue un centro muy importante porque desde ahí se dirigió la operación Reinhardt para el exterminio de los judíos. Lo que yo veo que es como en la ideología es que, o sea, ellos si les preguntas o lo que sea sobre también la participación polaca, ellos no te lo van a negar, como algunas otras instituciones que yo sí he visto y lo puedo reconocer, ¿no? Que tal vez están influenciadas mucho por el gobierno, así, pero aquí no, o sea, ellos de hecho lo que quieren hacer próximamente es agregar una parte de la exhibición, porque sí se habla de los justos entre las naciones polacos, ¿no? De cómo ayudaron, etcétera, pero ellos son conscientes, y yo escuché al director hace poco personalmente diciendo que quieren agregar una parte de la exhibición, también reconociendo, ¿no? Que no toda la población fue mala, pero obviamente también hubo gente en Polonia que no sé, entregó judíos o que hizo algo. También eso es lo que a mí me gusta, que ellos reconocen la verdad, ¿no? En este centro se reconoce todo lo que sucedió como fue. No tiene ninguna inclinación política, religiosa de ningún tipo. Entonces, es muy interesante, pero muy bueno. También se centra en hablar mucho de la vida judía antes de la guerra, ¿no? O sea, como destacar la vibrante comunidad que había, las costumbres, que era muy bonito. Obviamente después pues, se acabó todo, pero también se enfoca mucho en eso, en hablar de cómo era antes de la Segunda Guerra Mundial, que era un centro religioso súper importante en Lublin, de también el hasidismo, muy, muy importante. Sí. Pues toda una experiencia la que estás pasando. Pregúntales si puedes reclamar las propiedades de quienes eran dueños antes de la guerra, de propiedades en Lublin. A lo Sí, mejor bueno, te llevas una Ujú. sorpresa y te permiten volverte la representante en real estate para reclamaciones de bienes raíces que están prohibidos en Polonia. Sí, bueno, como dices, lamentablemente hay algunas políticas nacionales que tampoco yo estoy de acuerdo, pero yo he visto como ejemplo local y ellos individual que obviamente no pueden, no sé, cambiar las leyes nacionales o hacer algo, por lo menos hacen algo al nivel local que ha impactado bastante y se recuerda a los judíos de Lublin. Está bien, muy bien, qué bueno, es una experiencia, estás en la mejor zona posible porque después de Varsovia, Lublin era el centro más importante por ser el centro del budismo y de Sí, era el centro industrial, diría yo, de Polonia incluso, pero en realidad casi casi de Europa Oriental y el centro de confluencia de todos los movimientos políticos de socialistas en Polonia y Europa Oriental. Muy bien, Oye, una Daniel, nada gran más una experiencia. pregunta Espero por que si nos sigas quieres. trayendo datos y cosas de lo que vas escuchando allá. A ver, Daniel, Isaac, nada más pregunta, Sam, platícanos rápidamente de la reunión. Digo, para empezar a calentar motores, falta un tiempo, pero de la próxima reunión, de los que le toca, porque seguramente algunos de los que son descendientes de Polonia van a querer oírle y que a lo mejor nunca han oído de ella y dirán, ah, pues suena interesante. Platícanos, tú que ya estuviste, ¿cuál es la idea o qué se hace? sí, bueno, esta reunión se llama Lubliners Reunion, o sea, como de los de Lublin, digamos, y es como mencioné, para descendientes de judíos que hayan nacido en el área de Lublin. Entonces, cada como 3 años aproximadamente se hace, es toda una semana, normalmente es la primera semana de julio, que se hacen ceremonias, también te ayudan personalmente a investigar en los archivos, por ejemplo, sobre tu familia, nos llevan en excursiones a campos de concentración o exterminio cercanos. Bueno, está obviamente Majdanek, que está en Lublin, pero también está Belzec o Sobibor, etcétera. Y la idea es eso, como reunirse. De hecho, el trasfondo de esta reunión es muy simbólico. Históricamente, los sobrevivientes del Holocausto, no solo de Lublin, sino de algunos de lugares cercanos de Polonia, planeaban hacer una reunión, reunirse en Lublin juntos para recordar y estar juntos y así. Y esa reunión nunca se llevó a cabo. O sea, solo hay registros que la comunidad judía tenía ese plan, pero no se pudo. Y el director de Grodzka Gate, de este instituto, Brahma Grodzka, cuando descubre esta historia de que nunca se hizo esa reunión de posguerra de los descendientes, o sea, de los sobrevivientes
del Holocausto decidió hacer esta reunión. Voy a enviar ahí algunos links si les interesa saber un poco más, pero por eso se hace esta reunión. Es como, ok, ya casi no existen judíos en Lublin, lamentablemente, pero los que lograron salir antes o después y que sus descendientes están en alguna otra parte del mundo, que se reúnan juntos a recordar, a investigar. Entonces, es eso básicamente, y la verdad es que para mí eso me cambió la vida. De hecho, justamente por eso me interesé en el Holocausto, en la Shoah, en la historia judía, y hago todo lo que hago a partir de que fui a esta reunión en 2017, hace ya unos años, que fue la primera ¿Alguno que... de ellos sabe por qué no se hizo la reunión de Lublin? Pues me parece que simplemente no se pudo por logística, o sea, tenían el plan, ya después algunos se fueron a otros lados y ya no se pudo hacer, pero no No, hay como una razón tan... no, es bastante más macabro que eso. Porque fue unos años nada más después de la guerra, no fue ya después cuando Y fue el empezaron a último suceder pogrom otras que cosas. hubo y fue el último pogrom en Polonia. Cuando los primeros que regresaron, los polacos locales, los mataron para que no pudieran reclamar sus propiedades. Hubo un pogrom en Lublin y un pogrom en Kielce. Pregúntales. A lo mejor Claro. alguien por ahí quedó alguna nota ahí en algún lado diciendo, ay, mira qué curioso. Llegaron y para que no pudieran reclamar sus propiedades, este, los atacaron y entonces se pasó la voz de que mejor evitar Polonia porque seguían Sí. activamente siendo activamente antisemitas. Eh, pero a lo mejor así van aprendiendo un poco y armando un poco el mosaico de lo que están olvidando. Porque Sí, bueno, ya imagínate que el 30% de la población de la Ciudad de México fuera judía y que 50 años después de su destrucción nadie se acuerde que hubo judíos en Ciudad de México. claro, por eso este centro ya desde hace 30 años lo hace. Cuando cayó el comunismo ya se podía hablar un poco más de lo que pasó y hasta la fecha se sigue haciendo localmente. Pero Bueno, no ahí les era envío cualquier unos cosa, links. ¿eh? Representaban el 30% de la población. Sí, 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 Entonces, cuando hablabas, olvídate ya de los judíos, cuando hablabas de teatro, de música, de restaurantes, de desarrollos, de industrias, de trabajadores, de movimientos sociales, estaban metidos en todo, igual que en todos lados. Y por cierto, ahorita que mencionaste, para quienes nos escuchan que podrían no estar familiarizados, el gueto solo existió durante la guerra y no desde el principio. Eh, los judíos no vivían en guetos en Polonia ni en Europa Oriental. Eso es una hipótesis inventada por la historia de después de la guerra, que hace suponer que los judíos vivían en guetos siempre y no es cierto. En fin, tu experiencia es invaluable. Qué bueno que fuiste a dar a Polonia en vez de a donde ibas a ir a dar, porque ahí estás obteniendo un poco más de una perspectiva un poco más neutral probablemente que la que ibas a recibir en el otro lugar al que ibas a ir. Y por lo menos ya cuando llegues al otro lugar a lo mejor llegas un poco más vacunada para que no sea tan fácil cambiarte la perspectiva y hacerte creer lo que quieren hacerte creer. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas estado, me da mucho gusto lo que estás aprendiendo, me da mucha envidia también de la buena y, muchas gracias. y espero que la pases, bueno, pues Y sí, que que la estamos pases en muy bien. contacto y que nos esté mandando más información. Afortunadamente lo está compartiendo y nos lo estamos teniendo y pueden seguir las aventuras de Samantha y los programas que está haciendo en Diario Judío Daniel y en nuestro Instagram, donde Sí, también estamos publicando, ahorita también con una serie siguiendo los pasos de un sobreviviente del Holocausto que desafortunadamente lo perdimos el año pasado, ¿verdad, Sam? ¿Fue sí. el año pasado? Sí. Y de hecho también para la conmemoración del Día del Holocausto estamos organizando en Zoom un evento con la última sobreviviente del zoológico de Varsovia, donde varios judíos fueron salvados por
los que cuidaban el zoológico. Entonces pueden encontrar la información en las redes sociales, también lo vamos a publicar en la página de Diario Judío, pero Ya el está en Diario 26, Judío publicado también. el 26 de enero, el domingo a la 1, vamos a estar en Zoom con esta señora Estefanía Stibon, que sobrevivió siendo salvada en el zoológico de Varsovia. Muchas Pues hay gracias que por avisarle invitarme. a Judith y a Luis para que pongan el aviso y lo pongan llamativamente para que todo el mundo pueda participar y escucharlo en vivo o por lo menos en la memoria. Muy bien. Muchas gracias, Samantha. Si te quedas con nosotros, acá seguimos con el programa. Sí, Creo que gracias a algunos de todos. los temas que vamos a tocar a lo mejor te resulta interesante, porque si ustedes se dan cuenta, acabamos de mencionar cómo se olvida la historia, cómo decirlo amablemente. Uno creería a veces que que ir a la escuela, vamos a empezar al revés. Uno creería que ir a la escuela implica aprender conocimientos. No necesariamente es cierto. Entonces uno presupone y dice, pero si esta persona fue a la escuela, pero si esta persona es ingeniero o es arquitecto, ¿cómo es que sea tan ignorante? Bueno, pues es que no se nos da el conocimiento fácilmente. El conocimiento hay que crecerlo, hay que alimentarlo para que se dé. En fin, el caso es que hablando con unas personas, estaba yo muy sorprendido porque el tema que hemos tenido recurrente durante estos últimos meses ha sido el de, bueno, ahora también con Jimmy Carter, pero ha sido sobre todo el de Israel como único centro de la historia o de la irrealidad judía más bien es lo que tenemos que usar, donde yo digo que eso no es correcto y no debe de suceder así, pero no encontraba yo las bases para decirlo documentada, propia y documentadamente. Y entonces, fíjense que nos pusimos a discutir y a pensar al respecto, pero antes de hablarles de esto, vamos primero a un segmento previo, el segmento de los incendios y la comunidad de Los Ángeles. Eh, Como ustedes saben, la segunda comunidad más grande hoy en Estados Unidos, la segunda comunidad judía más grande o más activa hoy en los Estados Unidos es la de Los Ángeles. Comunidades importantes, antes las había Cleveland, Cincinnati, todo el estado de Ohio, todo lo que era el Midwest, pero estas se fueron drenando poco a poco y sus habitantes se fueron yendo a Nueva York, Pensilvania, Florida y finalmente Los Ángeles se convirtió en una de las comunidades más importantes. Es interesante que en Los Ángeles hay una marcada división entre la comunidad judía de Los Ángeles y la comunidad israelí de Los Ángeles, que en este caso también casi todos son no solo judíos, sino que la mayor parte son primos o hasta originarios de Los Ángeles, pero una vez establecidos en Los Ángeles se ha creado una división porque el idioma, las costumbres, los intereses, la perspectiva es totalmente diferente y desde que empezó toda esta situación con Gaza, aún se han dividido aún más. Ahora en los incendios, estos de alguna manera deberían de haber servido para unificar a todos, pero realmente a los que han unificado es a los ultraortodoxos y ultra no ortodoxos en Los Ángeles que están trabajando juntos para tratar de rea- renovar, reavivar a la comunidad de Los Ángeles, porque no es solo los incendios que usted pueda ver, no es solo que se estén quemando las casas, es todo lo que se están llevando con ellos, desde las memorias, los libros, la música, los eventos que se están teniendo que suspender, las reuniones comunitarias que no se están llevando a cabo y sobre todo, y más que nada, el hecho de que toda esta comunidad, más claro, todos los que viven en Los Ángeles, van a tener que amanecer en unos días a una nueva realidad en la que ya de por sí había una cantidad enorme de homeless y de gente que no podía vivir en Los Ángeles y que ahora va a haber más por toda la destrucción de casas y que no se pueden, primero, no se pueden reconstruir con la rapidez necesaria. Segundo, van a poner una extraordinaria presión en el aumento a las rentas y todo lo que es la comunidad hispana en Los Ángeles, que es profundamente, potencialmente rentadora de propiedades,
se va a encontrar con que no hay propiedades para rentar y las que hay van a aumentar de precio dramáticamente. Ah, pero bueno, además, además de todo eso, ahora, afortunadamente, por lo menos en el lado positivo, es que los centros de recolección de ayuda hasta están pidiendo que ya no manden más por unos días, que dejen de mandar cosas, porque ya no tienen dónde guardarlas y cómo distribuirlas, sobre todo, porque todo el mundo está ayudando en todo lo que puede, porque la gente está descubriendo que cuando se pierde todo, absolutamente todo, pues nadie sabe realmente lo que necesita, lo cual de paso genera otro problema más, que es que aquellos hispanos que están perdiendo sus casas, están perdiendo sus papeles, y si están en trámite sus papeles, la carta que podían haber tenido de un abogado o del Departamento de Migración se esfumó, se hizo humo. Y con las nuevas políticas que quiere implementar Trump, no van a tener con qué los documentos para demostrar su situación legal en los Estados Unidos, y eso puede crear nuevos problemas totalmente innecesarios a una comunidad que de por sí va a tener que confrontar todo tipo de problemas. Eh, yo no creo que muchos de ellos los tengan electrónicamente. El migración siempre manda una carta, los abogados mandan una carta, y quienes no hayan tomado fotografías de estas cartas o las tengan bien archivadas o perdieron sus teléfonos, pues ya nos van a tener que empezar a buscar las horas y los días que van a tener que pasar reconstruyendo todo. Yo acá, yo no, yo, afortunadamente yo estoy un poco lejos de allá, pero de pronto me volteé y dije, bueno, ¿qué me llevaría yo si se quema San Diego? Y la verdad es que voy a tener que dedicar todo este fin de semana a buscar una caja de metal o una caja de algo donde empezar además a buscar documentos. ¿Qué documentos necesita uno en caso de que se queme Ya, la casa? ya dices un buen negocio, Daniel. Hay las cajas estas de metal antiincendio, ¿sí? Cajas fuerte antiincendio para que guarden las cosas, pasaportes, documentos, todo eso. Entonces creo que esas van a ser las Sí, que... nada más que en este caso en particular, según estaba yo oyendo, el calor de este incendio fue tan alto que esas cajas también se hubieran quemado. Wow. Quiere decir, los carros se deshicieron, el aluminio se hizo líquido, porque el incendio alcanzó um, temperaturas altísimas, pero sí, una carga contra incendio por lo menos te cubre en caso de un pequeño incendio, pero esto fue algo que superó todo eso. Pero en fin, sí, hay Daniel, que ir a y Home también, Depot. Daniel, también puso un precedente importante y algo que de lo que se habla es de que los incendios y estos desastres naturales no diferencian entre ricos y pobres. Atacó a los grandes millonarios que tienen sus grandes casas ahí en Malibú y otros grandes, muchos artistas, como a la gente pobre. Yo sé que a algunos o sea, es diferente el afecto, pero no diferenció, lo hizo en ese sentido. Pero lo que ha sido muy notorio que fue con lo que empezaste fue el apoyo de la propia comunidad judía en todos los sentidos. Pusimos por ahí una nota de cómo los rabinos en todo California y en otros lugares de Estados Unidos se organizaron para ir a ayudar. Digo, son cosas que suceden en el mundo judío que no sucede en todos lados, ¿sí? Y que además, curiosamente, como sucedió en Estados Unidos y fue una tragedia, no muchos sienten la necesidad de ayudar, Daniel. O sea, cuando esto sucede en otros países, la gente siente, pero aquí como fue en Estados Unidos, todo el mundo siente que es el país poderoso al que no hay que ayudar, en cierto sentido, y es lo que hemos visto. Cuando sucede, te digo, cuando sucede en Haití o en otros lados, todo el mundo corremos, si hay un terremoto, si hay... Aquí como que es Estados Unidos, ellos se lo pueden arreglar. Digo, es sorprendente que con estos incendios y con todo lo que se ha hecho, haya muy pocas bajas de personas, lo cual es admirable cómo lo pudieron evitar, aunque los millones de dólares y todo eso y pérdidas son mayores. Pero sí es muy notorio cómo no se organizan en todo el mundo Mira, ya rescate, que lo todo. mencionas, yo te voy a decir un país que va a sufrir las consecuencias de este incendio, y se llama México, porque no todos, todos los migrantes afectados por estos incendios que estaban mandando dinero a México,
van a tener que suspender ese envío de remesas temporalmente, por lo menos, porque van a estar el dinero para reponer su cama, su suéter, sus pantalones, su coche, todo, sus gastos médicos, el sueldo que no están recibiendo porque no están trabajando. Suena casi ridículo, pero todos los jardineros que no han tenido trabajo estas últimas 2 semanas han dejado de recibir dinero, obviamente, Claro, y obviamente tienen menos para mandar en sus remesas. Entonces, si usted tiene familiares que han sido afectados, ayúdelos, porque van a necesitar toda la ayuda en lo que esto se repone. No es solo la pérdida material, sino el total desajuste de la actividad económica exacto. en el área del sur de California, que va a repercutir por lo menos en todo el estado de California. En fin, esto es en cuanto a los incendios. Eh, Vamos a hablar de otro evento de esta semana que es el fallecimiento de Jimmy Carter y, y vamos a usarlo para hablar un poco sobre la historia y la no historia del judaísmo. Jimmy Carter fue nada más y nada menos que el arquitecto del único, del principal tratado de paz que tiene Israel, la única frontera en la que no necesita soldados y de la que no ha habido ataques y en cuyo acuerdo de paz no ha sido violado, que es la de Egipto. Sin embargo, los israelíes de hoy, sobre todo, bueno, no los israelíes, los que yo voy a llamar a partir de hoy los vivistas, porque viene de Bibi, los vivistas de hoy acusan de ser antisemita, lo cual obviamente no es cierto, a lo mejor un poco antivivista, pero ni anti-israelí, ni mucho menos antisemita. Pero el caso es que Jimmy Carter fue un pilar fundamental para la obtención de la paz entre Egipto e Israel. ¿A qué me refiero con fue pilar? Bueno, entre muchas de las menciones que se hicieron, se hizo mención al hecho de que estando en las negociaciones Sadat y Begin, y que no llegaban a un acuerdo, sin especificar quién era el que estaba poniendo más peros al acuerdo, um, Carter el último día decidió que iba a agregar unas fotografías de los nietos de Begin al file que le estaba presentando a Begin, al folder donde le estaba presentando a Begin la última moción del Tratado de Paz, con una notita diciendo, ¿de veras quieres que ellos sigan esta guerra? Y parece que tuvo efecto y Begin vio la foto y dijo, ¿sabes qué? Está bien, más vale un mal acuerdo que un no acuerdo. Y firmó la paz en un acuerdo que resultó ser un muy buen acuerdo, porque la paz sigue ahí. Al que peor le salió el acuerdo, desgraciadamente, fue a Sadat, que lo mataron por eso. Pero aún así, él llevó a cabo la paz y los egipcios hasta la fecha han respetado ese tratado. Ahora, por si eso fuera poco, Jimmy Carter fue también fundamental durante su presidencia. Sí, fue una presidencia muy corta y sin embargo, él fue fundamental, una pieza fundamental en las negociaciones para la salida de los judíos de la Unión Soviética. Gracias a él, cientos, literalmente cientos de miles de judíos pudieron salir de la Unión Soviética. Originalmente todos ellos iban, casi todos iban a Europa y a Estados Unidos hasta que Israel, a través de AIPAC y sus grupos de presión, hicieron todo un movimiento para exigir que todos estos judíos soviéticos se estacionaran en Austria, que de Viena fueran enviados, en vez de que libremente ellos escogieran a dónde llegar, o sea, donde tuvieran familia o algo, que se les enviara temporalmente, ya sea en el término temporal, en el cercano oriente, se refiere a 1000 años probablemente, eso es algo temporal, temporalmente se les enviara a Israel, de donde un año después ya podrían irse a donde ellos quisieran. Claro que la mayor parte se quedó ya encharcada y ya no pudo salir de Israel hasta muchísimos años después, o hasta la fecha incluso, pero gracias a eso Israel pudo aumentar el porcentaje de su población ashkenazí y de su población universitaria más importante, y ya venían educados, o sea, todos los ingenieros,
filósofos, todo esto que salió de la Unión Soviética, escritores, intelectuales, etcétera, venían ya preeducados en la Unión Soviética y le llegaron ya sin costo a los israelíes para beneficio del país y de todos los demás. Lo cual de pronto también nos hace pensar, y es la discusión que he tenido con distintas personas últimamente sobre la historia judía. A ver, Isaac, ¿tú sabes quiénes creen en la historia judía y quiénes no ¿Cómo que dentro quienes del creen? judaísmo? A ver, ¿Verdad? Una pregunta interesante, ¿verdad? primero explícame qué quiere decir creer en la historia judía, porque Bueno, además habrá quienes crean en la historia judía únicamente de lo que es la Torá, la Biblia, para ellos esa es la historia judía y después es otra cosa que haya sucedido. Entonces, primero pues habría que definir diste la respuesta correcta. Fíjate que hay quienes totalmente no creen en la historia judía. Quiere decir, para ellos la historia judía es única y exclusivamente la historia bíblica. Y ahora la historia del Estado de Israel, porque ellos se quedaron flotando entre templos y yo le llamo escrituras no entregadas por parte de Dios, eh, en un periodo en el que no conciben el judaísmo como historia. Lo interesante es que esta filosofía de la no historia judía proviene de un centenar de filósofos sefaradís de España, obviamente, de medievales de España, donde ellos en su desarrollo metafísico de la comprensión del judaísmo, simplemente llegaron a la conclusión de que los judíos como tales existían en función a la Biblia y sin ella no existen y con ella pues solo existen en los territorios bíblicos y todo lo que sucede afuera no sucede realmente. O sea, no hay una verdadera religión universal ni un concepto de historia universal como la hay entre los judíos ashkenazim, donde el padre de esta historiografía, si bien empezó desde el siglo XVII, quien se convirtió en el exponente principal fue Shimon Dubnov, quien fue el historiador más importante también para Samantha Shimon Dubnov de Lublin. Eh, Quienes inventaron realmente el concepto de historia judía en el cual la historia judía se da en todo el mundo en función a los eventos y a los acontecimientos que los judíos tienen en todos lados. Y entonces así de pronto resulta que si hay historia judía, hay cultura judía, y si hay cultura judía, hay filosofía, hay movimientos sociales judíos, que en el otro caso no se reconocen como tales, porque la historia termina en Masada y se reinicia en Herzl. Exactamente la filosofía del plan Jerusalén, del plan Jerusalén israelí, que dice que en medio no hay nada más que humaredas de existencia temporal. Y eso de alguna manera finalmente logra, mí por lo menos me logra explicar por qué cuando se habla con esta gente que fue educada en ese plan, no se logra que entiendan que la historia judía existe, que existen los historiadores judíos y los eventos judíos, eh, totalmente independientes de lo que sucede o no sucede en Israel, y peor todavía, sino que todos, la base del judaísmo contemporáneo, toda, incluyendo la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos, todas fueron creados fuera de Israel. O sea, sin la historia judía no existirían los judíos de hoy. Y toda esta gente no lo puede comprender, como que no, su cerebro fue educado, no quiero usar la palabra bloqueado, pero fue limitado a entender una manera muy particular. Es como si dijéramos, México dejó de existir el día que murió la Malinche y volvió a existir, pues no sé cuándo queramos que vuelva a existir, con la Revolución Mexicana, por ejemplo. Y en medio no hubo nada. No, no es cierto. En medio hubo México. Y en medio de todo esto hubo judaísmo. Entonces, por lo menos me suena muy interesante esto. Quienes estén interesados en el tema, tenemos una gran cantidad de libros que empiezan específicamente con el libro
Zahor, en hebreo Zahor, que significa recuerda, escrito por un señor Yerushalmi en España, quien dice que a partir de la destrucción del templo, los judíos creyeron vivir literalmente un éxodo de la historia. Eh, Ellos no solo al margen de la historia, sino fuera totalmente de ella. Perdida su nación, la historia se volvió un paréntesis entre el pasado que añoraban y el futuro que esperaban. Y no había más pasado que el bíblico, ni más futuro que el mesiánico. Los hechos de este mundo eran ya totalmente intrascendentes. Y por eso no hubo aparentemente historiadores judíos de la talla de Polibio o de Telucides o cualquiera de ellos, pero hasta que apareció finalmente Shimon Dubnov y todo con él, todos los antecedentes, las consecuencias de la historia judía en Europa Oriental, específicamente con interés en Varsovia y Lublin, dado que eh, así se nos dan los temas, de pronto uno cae en el tema de otro. Eh, Oye, Daniel, tú que sí, mencionaste el Zohar, ¿sí? Es un tema que se habla mucho en todo el tema de la Kabbalah, tú que lo hablas, se pone muy en contexto y aparecen varias películas también así, y cuando alguien pone como que es un gran estudioso, un gran filósofo o un ser medio maquiavélico o todo esto, de repente aparece un libro de Zohar ahí al lado en todo este aspecto. Hay varias películas al respecto, pero hay en varias películas donde aparece también discretamente para hablar como desde otro punto de vista de lo que es el judaísmo, la Kabbalah, la historia judía y bueno, todo esto esto. lo explican diciendo que eh, constantemente se escribieron recuentos y crónicas de matanzas, plegarias penitenciales en tiempos de asedio, de guerra o simplemente de peste, esquemas que revelan la voluntad divina de acuerdo al Zohar o a este tipo de filosofía. Si ocurría una desgracia en el presente, por ejemplo, una amenaza de extinción como la de Khmelnytsky o la peste negra, si ocurría una desgracia en el presente, inmediatamente se le relacionaba con un hecho similar en tiempos bíblicos. Esto quiere decir, toda esta memoria o esta relación con lo que sucede o sucedía se hacía en la manera de vehículos rituales y litúrgicos de la memoria, no como historia. Y se cambia radicalmente en Europa Oriental y desafortunadamente en este momento, fundamentalmente solo para los judíos ashkenazim, que la mayor parte, porque muchos de los judíos ashkenazim ya pasaron al lado de la no historia y muchos de los judíos árabes afortunadamente ya pasaron al lado de la sí historia. Y lo que quiero decir con la no historia y la sí historia es que la sí historia permite el cuestionamiento dramático de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder en función a la repetición histórica de los hechos. La no historia te dice que no puede haber repetición. Quiere decir, el segundo templo desapareció, pero no tiene nada que ver con la desaparición del primer templo, porque Dios decretó su desaparición. Y si vuelve a desaparecer Israel, pues va a desaparecer porque va a desaparecer, no porque se hayan repetido los hechos históricos que provocaron la desaparición en el primero y el segundo templo. Mientras que la historia te dice que no, si sigues haciendo lo mismo, chances are que los resultados sean lo mismo. Así es que si a ustedes les interesa, dice Enrique Krause que hay no unos cuantos, sino una biblioteca entera de escritos filosóficos sefaradís, o sea, de España, porque no solo porque sefaradís podrían ser de Turquía, pero no, sefaradís de la España medieval con influencia árabe, en la que se cuestiona o se establece la no historia judía, para todos aquellos que están interesados. Y para aquellos que no, que prefieren creer en la historia judía, ¿qué te parece si hablamos un poco de efemérides de la historia judía? Porque en esta semana culminó la Operación Moisés. Para quien no sabe quién es la Operación Moisés, si ven a un judío etíope en Israel, fue gracias a la Operación Moisés, donde se mandaron un montón de aviones sin marca para sacar de Etiopía a los remanentes eran miles, a los miles de sobrevivientes de la comunidad de Etiopía, que nada más y nada menos se había originado en la época del rey Salomón y la reina
de Saba. Fíjense nada más desde cuándo venía esa comunidad. Y lo mismo con la comunidad de Yemen, la comunidad de, bueno, desafortunadamente también la comunidad de Siria prácticamente cayó en lo mismo. Y toda una serie de comunidades de los países árabes que al ser expulsados por el surgimiento del Estado de Israel, fueron trasladados a Israel. Y el 4 de enero culminó la Operación Moisés, la última gran transferencia de judíos árabes a Israel, y ya después de eso ya no hubo ninguna de esa magnitud hasta que llegaron los judíos de Rusia, que son, como ya dijimos, diferentes. También en esta semana, Alfred Dreyfus fue despojado de su rango, acusado de ser espía de los alemanes, y luego resultó que los que lo acusaron eran los espías de los alemanes. Bueno, también se fundó en 1919 el Partido Obrero Alemán. ¿Por qué es importante? Porque la mayor parte de los que fundaron el Partido Obrero Alemán eran judíos. Eh, curiosamente, en esta misma semana, los nazis declaran que los caraítas no son judíos, que no hay que perseguirlos ni destruirlos. Por cierto, los caraítas son el extremo no histórico de los judíos, porque si bien los judíos sefaradíes decretaron que no había historia judía, los caraítas decretaron que no había nada judío después de la Biblia. Y es únicamente una aceptación total y absoluta de la Biblia, y acabando la Biblia se acaba la creatividad o la creación judía. Eh, ¿Por qué los nazis declararon no judíos a los caraítas? No me queda claro, pero habría que investigar un poco esto. En fin, también nació el periodista Jacobo Timerman, que fue acusado en Argentina precisamente bajo esta línea de quienes creen en la historia y en la no historia. Fue acusado en Argentina de en aquel entonces fue llamado antisemita también, por cuestionar las políticas del Estado de Israel y la destrucción del sistema educativo judío en Argentina. Eh, para quienes están interesados en música y en los campos de concentración, el 6 de enero de 1941 se creó la primera banda de músicos en Auschwitz. Y parece una contradicción, pues sí es Auschwitz, no, es que eran campos de concentración y campos de muerte, pero había cientos de miles que vivían diariamente y salían diariamente a trabajar a las empresas alemanas que crearon toda una base industrial alrededor de estos lugares. También nació Daniel Oppenheimer en esta semana, un famoso artista plástico judeo alemán. Fue el ataque contra la revista Charlie Hebdo en París, donde, como buena revista sarcástica, de humor político sarcástico, muchísimos de sus colaboradores eran judíos y fueron asesinados en este ataque. También nació Elvis Presley, quien alágicamente es judío. Alágicamente quiere decir su mamá era judía. Entonces Elvis Presley sería decretado judío, aunque no viviera como tal. Nació Ida Cohen, que inventó el brasier Maidenform y al que le debemos tantas agradables memorias de la secundaria. También nació esta semana, fue la semana trágica en enero de 1919, cuando se inició la trágica represión de la clase obrera. Y finalmente, para quienes dudan de las vacunas, nació Valdemar Hafkin, eh, un científico judío alemán. Se probó en sí mismo, se inyectó a sí mismo su vacuna contra la peste bubónica para demostrar que las vacunas sí sirven y sirven bien. Entonces, para todos aquellos que en los próximos años insistan en creer que las vacunas crean autismo y toda la serie de sandeces que se han dicho al respecto, pues los invitamos a recordar o a estudiar la vida de Hafkin para que sepan que las vacunas sirven y que si hay menos polio y menos sarampión y menos enfermedades y menos muertes, es gracias a esas vacunas, y que no es muy sabio dejar de vacunarse por el motivo que usted quiera. Entonces, los invitamos a que aprendan de la historia, a que aprendan lo que es cierto y lo que es falso en función a la historia,
y, y de acuerdo a la historia, pues se vacunen en estos años que en unas semanas empieza la nueva teoría de que no hay que vacunarse, vacúnese. Lo queremos vivo para que nos escuche aquí en Radio Judío. Muy bien. ¿Qué más, Isaac? Ya, nos abandonó Isaac, se fue a la historia judía. ¿No? Acá estamos, Daniel. No estamos tratando de aprender todo esto acá. Muy Es bien. ¿Con qué quieres terminar el programa de hoy? Porque el programa de hoy fue realmente, a mi gusto, ilustrativo histórico. y, Fue un programa histórico, ¿no, Daniel? bueno, no me atrevería yo a decir tanto, pero Pues hablamos de mucha historia. historiográfico, Historia, digamos todo mejor, eso. historiográfico, eso sí. Esto está bien, Daniel. Nos faltó lo mejor, que la parte importante de Carmen y las historias de la comunidad judía, que ya la tendremos. Bueno, le vamos a mandarle un saludo a Carmen, a su familia, por esta sensible pérdida, ¿sí? Y que esperamos que pronto tengan pronta resignación en eso. Y del programa, Daniel, sigan, parece que el mundo entra en vacaciones durante 15 días, durante diciembre, todo esto, y nuevamente estos días empieza a agarrar ritmo, entonces pues estaremos viendo qué sucede. No, pues Viene déjenme decirle lo que va a suceder estos días que agarre ritmo el mundo. Primero, van a ustedes ver un incremento extraordinario en los ataques a Gaza, porque ya el señor Katz, allá en Israel, ya le dijo a todos los soldados que se presenten a sus cuarteles porque van a hacer un nuevo ataque frontal contra Hamas, que se supone que ya habían terminado con Hamas, pero parece que nunca terminan con Hamas, pero va a haber un nuevo ataque contra Hamas aprovechando el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Eh, Va a haber una suspensión, no es cierto, va a haber noticias muy interesantes apareciendo desde los Estados Unidos, donde en un programa la semana pasada yo dije que Trump no realmente no quería adueñarse de Canadá, anexar Canadá a los Estados Unidos, ni quería anexar Groenlandia a los Estados Unidos. Y hoy debo desdecirme porque aparentemente eh, Musk en sus cuentas de Twitter, usted sabe, si lee Twitter, tenga mucho cuidado. Todo lo que hay en Twitter viene filtrado por Musk. Dijo que no, que hay que tomar Groenlandia y Canadá porque son muy importantes estratégicamente para los Estados Unidos. Y hablando de esto, y para cerrar con un broche de oro, eh, déjenme recordarles quienes perdieron esta nota, que Facebook, alineándose con las políticas de Trump, ha eliminado a los grupos, Facebook tenía grupos externos para filtrar y calificar noticias para ver qué era falso y qué era cierto. Bueno, ya como Trump se quejó de que tendían a decir que mucho de lo que él decía era falso, por ejemplo, que las vacunas hacen daño, ya los quitaron, ya no va a haber nadie que verifique la verdad o la mentira de lo que se publique en Facebook. Lo van a dejar a los lectores de Facebook. O sea que si usted quiere realmente saber qué va a pasar con Facebook, va a tener que leer los comentarios de otros lectores de Facebook. Y si los lectores de medios sociales actuales son algún raso de medida, esto va a volverse igual que X y se va a perder toda posibilidad de checar datos. Lo cual no quiere decir que cierre usted Facebook, nada más quiere decir, no lea usted noticias, por favor, no se las crea, y menos cuando lo único que lee es el encabezado. Si quieres saber qué es cierto y qué es falso, escríbanos, coméntenoslo, díganoslo, y nosotros les vamos a checar qué es cierto y qué es falso, ya sea aquí en Diario Judío, en todo lo referente a judaísmo, Israel, antisemitismo, etcétera, y en Polémica y Café, en todo lo referente a el mundo en general y hispanos y México en particular. Así que no se deje llevar. Recuerde, en 2 semanas desaparecen todo tipo de censura y todo tipo de control de fact-checking en Facebook. Y todo va a seguir igual, eh, todo va a seguir igual
que está en X, donde ya no hay ningún control, o en Telegram, donde son cámaras de eco, donde usted puede decir una sandez y nada más se va a verificar una y otra vez lo mismo. Eh, ya, tienen razón, ¿no? No era censura la que había en Facebook, aunque algunos así lo consideran, era verificación de datos. Pues ya no va a haber verificación de datos. Ahora usted es responsable de verificar sus propios datos. Y si no sabe cómo hacerlo, si no tiene el tiempo para hacerlo, avísenos. Aquí estamos a sus órdenes. Recuerde, la mejor manera de estar en contacto con nosotros es suscribiéndose a este programa, visitando diariojudío.com y mandando ahí sus preguntas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Judaísmo Hoy MX, para no perderse ninguno de nuestros episodios. Y si quiere mandar cualquier comentario, por favor, mándelo a editor@diariojudío.com, editor@diariojudío.com, y todos sus comentarios, todas sus preguntas van a ser atendidas. Esta semana, tú que decías, Isaac, que 15 días de vacaciones, bueno, esta semana recibimos más de 1,800 comentarios a varios artículos sumamente, pues casi diría yo, interesantes que se presentaron, y donde las opiniones de la gente van desde un extremo hasta el otro. Lean Diario Judío, manténganse informados y lean los comentarios de la gente. Van a estar de acuerdo con algunos y en desacuerdo con muchos, pero por lo menos van a conocer la opinión de los lectores de Diario Judío. Así que bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Comparta, comente y síganos en estos programas y acompáñenos en nuestro próximo episodio de Judaísmo Hoy. Gracias, Samantha, por haber estado con nosotros. Realmente me muero de la envidia de la buena de todo lo que estás aprendiendo y viviendo por allá. Y gracias, Judith, por todo tu ayuda y tus datos y tu verificación de datos, que ahora se va a volver aún más importante porque vamos a terminar siendo los únicos que vamos a verificar datos. Qué horror, qué horror. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Gracias, Isaac, y gracias a todos por su compañía y hasta la próxima semana. A la próxima, Daniel, y con nuevos invitados y nuevas muy interesantes.